¿Qué tal, amigos de Editorial Terracota y su sello Pax? Mi nombre es Flavio y como todos los miércoles es un gusto para mí poder entablar charlas con diversos especialistas en diversas categorías que nosotros manejamos. En esta ocasión es psicología, específicamente tanatología, y bueno, para mí es un placer estar acompañado de dos grandes especialistas en el tema. Una de ellas es Claudia López Morales. Claudia es la autora de un libro que le estoy yendo muy bien, que es Tanatología para Padres, cómo enseñar a los hijos a enfrentar pérdidas. Y bueno, Claudia es licenciada en psicología con maestría en psiconcología por el Instituto Mexicano de Psiconcología, diplomada en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología y en desarrollo humano por Instituto Centro Raíces AC. Colaboró en el Instituto Nacional de las Mujeres, en la Fundación Juntos para el Bienestar de Niños con Cáncer y en la Clínica de Especialidades Médicas de Naucalpan. Actualmente mantiene su práctica privada con niños, adolescentes y adultos. Claudia, bienvenida. Hola, gracias, gracias, buen día. Y bueno, por otro lado tenemos a Gabriela Herrera, que ella es psicoterapeuta, si no me equivoco, se especializa en terapia humanista y gestalt. Y bueno, ella también se dedica justamente a la consultoría privada con diversos pacientes. Y bueno, además es una líder de opinión en estos temas de psicología porque es influencer en Instagram. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Flavio. Pues bueno, rápidamente le platico a toda la gente que nos está viendo ahí en casita o en la oficina o nos está escuchando. Hoy vamos a hablar de un tema súper, súper importante que es cómo abordamos las pérdidas con los más pequeños del hogar, es decir, con los niños, incluso adolescentes. Y bueno, justamente pues de eso se trata este libro, ¿no? Tanatología para padres. Pero bueno, antes de abordar de lleno el tema, a mí me gustaría abrir esta conversación justamente con entender qué es la tanatología, Claudia. Cuéntanos un poco. Sí, cómo no, con todo gusto. Fíjate que en mi libro, en esta guía práctica, inicio el primer capítulo explicando desde cero el ABC de lo que es tanatología, pérdidas, duelo y muerte, con el fin de que todos estemos en el mismo canal y obviamente se empiecen a modificar la percepción que hay sobre estos temas. La tanatología es el estudio de la muerte, básicamente. Empieza todo este estudio en 1910 más o menos. Empieza la investigación de qué es la muerte y cuál es su sentido. En 1950 se decreta como una ciencia la tanatología por, por esta cuestión de que siguen estudiando la muerte, pero también todo lo que rodea al deudo, todo su reacción, toda esta sintomatología que mostramos, porque todos hemos pasado en algún momento por esta situación de alguna pérdida. Si bien se empieza el estudio y la investigación sobre el tema de la muerte, con el pasar del tiempo se empieza a ampliar y ahorita lo estamos viendo en la actualidad que no nada más abordamos a los pacientes por pérdidas de muerte, sino de cualquier tipo. Eh, Trabajo, divorcio, salud, mascota, ¿no? Que ahorita estamos con este boom de estar en compañía de las mascotas. Ahorita también se presentan a terapia a muchas personitas con este tipo de pérdidas y duelo. Entonces, básicamente, eso es la tanatología, Flavio. Es el estudio de la muerte, pero en la actualidad, pues obviamente está amplificado hacia todo tipo de pérdida. Muchas gracias, Claudia. Sí. Y bueno, pues ahora sí que justamente decidimos invitar a Gaby Herrera porque ella ya leyó el libro, le interesó muchísimo este libro y pues la idea, como lo comenté en un principio, es que las dos nos platiquen
de los temas que más les preocupan respecto a la tanatología, Gaby. Y pues a mí me gustaría empezar preguntándote qué sentiste al leer el libro y qué opinas de que se toquen temas que a veces son como muy tabú en la sociedad, como lo es la muerte y las pérdidas. Cuéntanos un poco. Bueno, el libro me pareció sumamente interesante, Claudia, justo porque es esto que acabas de mencionar, es una guía. Cuando trabajamos en esta parte de la consulta, o por el simple hecho de haber estudiado psicología y dedicarnos a trabajar en este rubro, una de las preguntas más comunes es ¿cómo abordo este tema con los niños? Yo algo que he visto y que obviamente me imagino que tú lo has visto muchísimo más y quisiera saber si es por eso que este libro hoy está en nuestras manos, es el hecho de que los papás tienen cierto temor a abordar este tema con los hijos. De pronto pareciera como si el hablarlo tal cual con ellos desencadenara una serie de preguntas a las que a lo mejor no se sienten todavía tan seguros. En el libro me gusta mucho cómo lo fuiste abordando, como comentas, desde esta parte de qué es la tanatología y luego ya cómo lo fuiste desarrollando. Pero me gustaría saber si es eso lo que te lleva a escribir esa guía, porque para mí como psicoterapeuta se me hace un recurso increíble, ya que muchas veces cuando preguntaban, oye, ¿cómo puedo abordar esto? Yo decía, ay, quisiera una guía práctica así para los papás, porque hay películas, hay otros libros, hay otras recomendaciones, pero no con estas palabras que tú llegaste a encontrar. Me pareció sumamente interesante. Entonces me gustaría saber si tu práctica privada te llevó a escribir este maravilloso libro. Sí, Gaby, pues sí, efectivamente, ese fue el punto. Los adultos, los jefes de familia, los padres, no saben abordar este tema precisamente porque no saben dónde están parados con este tema y cómo poderlo externar, cómo poderlo transmitir a los niños o a adolescentes si no saben cómo. El objetivo precisamente de esta guía práctica es que el adulto cambie, modifique la percepción que tiene de estos temas, que si bien son introyectos que traen desde casa, y que nos vamos hacia atrás porque son de generación en generación, ya son, aparte de obsoletos, pues no son reales, ¿no? Porque lo asumimos, se está asumiendo estos temas con mucho miedo, con mucho horror, como si fuera un castigo. Y no es así. Es normal, es natural el tema de la muerte y siempre hemos escuchado, la muerte es lo más seguro que tenemos en esta vida y yo le aumento la muerte y las pérdidas, porque desde que nacemos estamos acompañados de las pérdidas. Hay cambios totalmente día a día, a cada momento. Y resulta que no sabemos aceptarlas, no sabemos cómo manejarlo, no tenemos estas herramientas para poder aceptarlas en nuestras vidas y utilizarlas a nuestro favor, sobre todo, permitiéndonos crecer y seguir avanzando en el camino de nuestras vidas. Entonces, obviamente, esta modificación de creencias va a permitir al lector que se sienta más seguro y sepa cómo, cuándo abordar a los niños y obviamente adolescentes, pero aquí el objetivo es que esta educación empiece desde niños para que lo vean y crezcan con esta naturalidad y no se les dificulte tanto en el momento en que se presenten estas pérdidas que, repito, son inevitables. Así es, y eso es lo que me gustó y percibí en el libro. Cuando empiezas a hablarlo de una forma, Claudia, muy natural, para que nosotros los adultos empecemos a ver la muerte, como acabas de decir, como parte de la vida. Sabemos que es algo que va a pasar, sin embargo,
veo que en nuestra cultura, en específico voy a hablar de México, como lo llegaste a mencionar ahorita, pareciera de pronto que es un castigo, que es algo que genera miedo y por lo tanto no se dice tal cual la palabra muerte, se murió, falleció, y entonces luego es en donde se tergiversa un poco la información o mucho hacia los niños, que me gustó mucho que pusieras los ejemplos tal cual de qué cosas no se les debe de decir. Pero antes de irme más para allá, te digo, veo que esta primera parte del libro a los papás, a los adultos, les puede servir justo para ir entendiendo cuáles son sus propios temores, sus propios introyectos respecto a la muerte y poderlos trabajar para de esta forma cambiar esta charla o esta forma en la que se nos ha ido educando. Y me fascinó que al final lo pusiste. Cambiemos la perspectiva hacia las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque de pronto pareciera que por el temor a la muerte y tratar de no verla o no tenerla tan presente, es como si estuviera aquí aún así y no nos permitiera vivir. Y algo que disfruté mucho también de tu libro es esta primera parte de, ok, a ver, hay un duelo por diversas cuestiones, como lo acabas de mencionar, no nada más por la pérdida o por el fallecimiento, pero ¿qué podemos esperar ante un duelo? Eso se me hace muy significativo como recurso, porque por lo mismo, si hay gente que no está eh, familiarizada o no quiere hablar del tema, no saben tampoco qué esperar cuando estás en duelo, qué sigue, qué voy a sentir. Entonces, esta parte cuando mencionas como estos tres pasos de ponerse en contacto con la pérdida, darle la importancia a lo perdido, soportar el dolor y luego te adentras a todas las fases del duelo. Y se me hace un recurso, te digo, insisto, muy bueno para los papás, sobre todo en niños más pequeños, porque creo que en adolescentes sí podemos llegar a tener esta plática de decirles, mira, es que hay fases del duelo, puede ser que en este momento te encuentres en esta, hacerles ver que es completamente común, pero con niños pequeños somos nosotros quienes tenemos que estar al pendiente de eso, ¿no? Me gustaría preguntarte, Claudia, en esta parte de tanatología a lo que te dedicas, ¿qué tanto de pronto encuentras cierta, no sé cómo decirlo, así como resistencia, sí, cierta resistencia de los padres o de los familiares a, sí, ya lo entendí, pero aún así no quiero hablarlo tan directo con los niños? ¿Qué tanta resistencia aparece? Fíjate que ya entrando en el tema con el paciente y cuando él ya identifica qué le pasa o en qué cree o en qué no cree o ni siquiera se había dado cuenta en dónde está parado, fíjate que no, porque su finalidad al llegar conmigo ya en terapia es precisamente aclararse él o ella dónde está parado para poder abordar a sus niños. Entonces, fíjate que no, ya una vez iniciado y encaminado la sesión terapéutica, no, como que les cae súper bien esta parte de ubicarse, primero, en qué cree, ¿no? Sí. Ubicar si son creencias propias o son introyectadas de papás o de abuelitos o de bisabuelitas, porque ahorita con esto que ya duramos más, he encontrado familias que todavía hay bisabuelitos, ¿no? Entonces, también nos topamos con estas creencias muy, muy arraigadas de ellos y que están alcanzando hasta estas generaciones. Entonces, el identificar eso en ellos les encanta, porque se sienten como, yo percibo como aliviados, como si hubieran encontrado, ¿no? La punta del hilo y de ahí nos vamos, o se van ellos también. Acuérdate que nada más uno como que va ahí acompañando. El trabajo real lo hacen ellos, los pacientes. Entonces, desde el momento que ellos se ubican donde están parados,
de ahí también a mí se me facilita mucho entrar porque ya empiezo a trabajar con ellos. Ahora, ¿en qué quieres creer? Tú tienes que sacar tu propio significado del tema de muerte. Analiza cuántas pérdidas has tenido, pérdidas significativas o pérdidas que han servido para poder salir adelante. Entonces, de verdad, para ellos es como si se les hubiera abierto esta visión túnel y de ahí se siguen y de verdad ya nada más es un trabajo de nosotros, nada más como para irlos, repito, acompañando, porque todo el trabajo lo hacen ellos y encantados, porque obviamente se sienten con más seguridad para poder abordar a sus niños y hablar del tema. Donde sí siento, por ejemplo, que hay así como un poco de premura y se bloquean, es cuando desgraciadamente buscan el apoyo, buscan la ayuda cuando ya se dio la pérdida. Entonces, o sea, ¿cómo les hablo? ¿Qué les digo? ¿Cómo le hago? Entonces, están muy inquietos, están muy nerviosos, porque obviamente los niños están preguntando y los días pasan. Tenía el caso de una señora, era la abuelita del niño, donde quien murió fue la mamá, era mamá soltera, y le dijo que se había ido un viaje, ya había pasado, creo, un mes, 15 días, mes y medio, supongamos, y el niño pensaba que estaba de viaje, pero también con todas estas cuestionamientos que empiezan a surgir, porque dice, ¿por qué no me ha hablado? ¿Por qué no se ha comunicado? ¿Hice algo? ¿Se enojó? ¿Está enojada? Entonces empieza a contaminar el duelo, que es cuando yo digo que también llegan mucho conmigo cuando está el duelo contaminado, porque si de verdad haces un buen trabajo con la persona que se fue, tu duelo camina y se procesa solito. Esta sabiduría interna te permite caminarlo y procesarlo hasta que se culmine llegando a la aceptación. Pero cuando hay este tipo de contaminantes, obviamente, pues ni va a caminar, ni vas a llegar a la aceptación, y es cuando llega con uno a terapia, porque ya no saben por dónde. Entonces, más bien en ese tipo de situaciones es cuando yo encuentro que están totalmente bloqueados porque ya tienen encima la situación y ya no saben qué hacer. Sí, y también, claro, concuerdo contigo porque también, aparte de la pérdida, de que ya no se está llevando el proceso de duelo como se pudiera haber llevado si se hubiera recurrido a estos recursos de cómo hablarlo con ellos, aparte, en este caso la abuelita o los padres o quien sea que esté omitiendo la información, aparte tiene que lidiar con el hecho de me equivoqué, debí de haber hablado esto antes. O sea, aparte de todo el dolor, aparte de la pérdida y todo lo que conlleva. Y para los niños, como dices, se empiezan a cuestionar muchas cosas y aparte son sumamente perceptibles. Se dan cuenta que algo está sucediendo en el ambiente. Así es. Porque si mi mamá estuviera de viaje, pues entonces, ¿por qué de repente alguien llora? ¿Por qué el ambiente se siente así? Obviamente ellos no tienen la capacidad de cuestionárselo con estas palabras que yo estoy diciendo, pero en sensaciones perciben que algo está sucediendo. Y de ahí viene esta importancia de hablar con ellos y explicarles qué es lo que sucedió. Fíjate que yo te quiero compartir, Claudia, que hace 6 años, perdón, falleció el mejor amiguito de mi hija, tenían 5 años. Y entonces, pues, yo hablé con mi hija, le expliqué lo que había sucedido y al momento fue en diciembre, en el periodo vacacional. Entonces, cuando regresan a la escuela, pues imagínate, en un kinder, ¿no? Había niños que ya sabían, pero había otros que no se habían enterado aún porque los papás no habían querido abordar. Entonces, pues sí fue un poco de shock también para ellos, ¿no? De qué está pasando. La escuela hizo varias cosas en homenaje y yo tuve este acompañamiento en familia con mi hija porque a mí me dolió también muchísimo.
era un niño que queríamos mucho, pero sí vi, por ejemplo, en ese entonces había una película en ese entonces que a mí me sirvió mucho como recurso para poderle explicar a una niña de 5 años qué pasa, al menos con esta creencia en México, ¿no? Con lo que representa el Día de Muertos. Claro. Y en algún momento compartí o escribí un artículo y hubo muchas mamás interesadas en ese tema de cómo lo puedo abordar. Y creo, Claudia, que tu libro viene en un momento también muy importante por todo lo que hemos vivido a raíz de que se presenta toda esta situación de la pandemia y tantas pérdidas familiares que hubo por esta cuestión. Entonces, eh, pienso en esas familias a lo mejor que ay, les costaba trabajo abordar el tema, o me gusta también cuando mencionas esta parte de los diversos duelos a los que nos podemos enfrentar, no nada más en cuanto a las pérdidas en general, sino el duelo, el perder a la pareja, el perder a un hijo, ese tipo de duelos. Y me gustaría adentrarme un poquito en eso, porque obviamente el libro, Claudia, veo que está, como te digo, un recurso para los papás, una guía que nos puede servir muchísimo a los psicoterapeutas para poderlo ofrecer, pero también está esta parte de el duelo de un padre o de una madre por su hijo. Eh, Como lo mencionaste en el libro, hay una frase que sentí el corazón que se me hizo así chiquito, resume como todos los dolores, algo así decía, recuérdame bien porque ahorita no la tengo en la mano. Pero en ese sentido, Claudia, me gustaría saber cómo se trabaja el duelo con los papás? ¿Cómo lo trabajas tú? Sí, fíjate que es uno de los duelos, todos tienen obviamente su importancia y precisamente esta clasificación que se les da a los duelos, a nosotros en terapia nos permite como identificar más, con más precisión toda esta sintomatología con la que está llegando el pacientito, y también esta clasificación nos permite abordar como con más exactitud su tratamiento en terapia, por llamarlo de alguna forma. Este duelo en los padres por perder a un hijo o una hija es bien complicado. En el libro hablo del duelo en género, si recordarás. Obviamente aquí el duelo de género explico que obviamente tanto mujeres como hombres lo vamos a sentir, a pensar, a percibir, a mostrar de diferente forma, simplemente por el hecho de esta cuestión educativa que tuvimos de roles, y que si bien ya es un poquito menos, pues lo seguimos padeciendo, ¿no? Y digo padeciendo porque ya está súper comprobado que hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades de demostrar y de sentirlo, hablando nada más únicamente del tema De género. Ajá, y de duelo y de pérdidas. Entonces, esta cuestión educativa que tuvimos a nivel social, pues es lo único que nos hace actuar de diferente forma. Ya habiendo explicado esto, también abordo esta parte de cómo sienten las mujeres y cómo lo sienten los hombres, cómo lo demuestran, cómo lo piensan, y ahí es donde se abre desafortunadamente hay una brecha. Hay parejas, yo he tenido en consultorio, Gaby, parejas que terminan divorciándose, separándose desafortunadamente después de una pérdida de esta magnitud. Una puede ser que ya antes de la pérdida ya venía fracturándose esta relación y pues terminan, si lo que los unía era malamente un hijo, y digo malamente porque un hijo no une, o sea,
Totalmente de acuerdo. En lo particular, una pareja tiene que tener sus propias uniones, ¿no? No un hijo. Entonces, se terminan separando porque pues ya no está este único lazo que los unía y terminan separándose. O si bien venía la relación bien, es una pareja, pues sí, fuerte, unida, también terminan separándose por estas cuestiones de no comprensión, de no empatía, de pensar que solamente yo estoy sufriendo y a ti no te importa, solamente por esta cuestión de mostrarlo de diferente forma. Entonces yo al escribirlo, al presentarlo en esta guía práctica, a mí se me hizo de mucha utilidad porque yo veo eso con mucha frecuencia. Es como la piedra angular de muchas separaciones cuando se da este tipo de pérdidas, porque no hay comprensión. Entonces, al momento que los papis empiezan a leer esto y se empiezan a ubicar, de verdad, en la siguiente sesión yo veo un cambio totalmente radical ante la postura ante el otro. Entonces yo digo, ay, ya se me está facilitando aquí con esta linda pareja y pues ya, o sea, de verdad es una guía impresionante, es de verdad como el quitarte esa venda de los ojos que te permite también ser empático con el otro y no estar en esta postura de solamente mis creencias o lo que yo pienso y entonces doy por hecho algunas cosas. Y ahí es donde se hace, yo les digo, hay un gran teléfono descompuesto entre ustedes dos. Sí. Entonces, el que ella comprenda que mientras, pues sí, ella llora, él guarda silencio, pero en ese silencio no quiere decir que no le interese. Él en ese silencio está con una introspección muy profunda en cuanto a lo que sucedió. Que mientras ella habla, él se refugia en el trabajo y no quiere hablarlo, le da la vuelta y también no quiere decir que no le interese. Entonces, pues el tener conocimiento de esto de verdad te ayuda como a acercarte un poquito más a tu pareja y me encanta porque yo siempre he dicho, un dolor acompañado duele menos. Cuando yo veo que cada quien está en su esquina llorando, no saben qué está sintiendo y qué está pensando el uno y el otro, pues ahí es donde se contamina, entra toda la contaminación del mundo para que finalmente terminen como están, separados precisamente. Entonces, esta empatía que logro con este libro, pues permite salvar muchas parejas, ¿no? Que vale la pena que se queden juntos. Muchas familias no es el único hijo, por ejemplo, que el que falleció. Hay otros hijos que necesitan a sus padres, que necesitan que otra vez, poco a poco, se empiece a construir esa familia que quedó rota después de la partida de un hermanito. A mí me gustaría, perdón, a intervenir rapidísimamente porque justamente ahorita tocaste un tema súper importante que es el caso de las parejas. Y yo cuando leí el libro, porque igual cuando me enteré que iba a mí siempre me llamó muchísimo la atención todo este tema de la muerte, etcétera. Hay un apartado que habla de las muertes devastadoras, ¿no? Y justamente es uno de esos es la muerte de la pareja, ¿no? Que todo lo que implica que la persona con la que tienes planeado vivir el resto de tus días, con la que tienes planes de vida a largo plazo, de pronto, por alguna razón, ya sea enfermedad, accidente o ya una muerte prevista en el sentido de que ya estaba enfermo y ya sabías que le quedaban pocos días, pues desafortunadamente se va, ¿no? Pero también hay otro que me llamó muchísimo la atención y que yo creo que es, yo podría decir como un eje o un pilar en todo este tema de la tanatología, que es hablar de la muerte de uno mismo, ¿no? Tratar la muerte de uno mismo, porque yo creo que cuando uno asume
que llega a esta vida para morir, porque esa es nuestra última meta, digamos, el morir. Yo creo que es tan importante hablar de la muerte de uno mismo porque siento que de cierta manera nos prepara para también platicarla con el resto, ¿no? Y no solo nuestra muerte, sino las pérdidas en general, ¿no? Si yo sé perfectamente que voy a morir, que dentro de algunos años o no sé cuánto tiempo voy a significar una pérdida para otras personas, pues qué mejor que yo también ya tenerla de cierta manera trabajada, ¿no? Para que desde esa empatía yo pueda comunicarla con el resto. Sí, así es. Gracias por mencionarlo, Flavio. En el libro menciono, son tres estos duelos tan difíciles. Uno de ellos es el de la pérdida de un hijo. El segundo es de un buen esposo, y siempre en los talleres lo aclaro, porque cuando yo digo esposo, como que se empieza a lebrestar el público. Entonces digo, un buen esposo o una buena esposa. Y el tercero es eso, la propia muerte, ¿no? Que de verdad nos pensamos como seres finitos, cuando es todo lo contrario, ¿no? Somos seres, somos seres finitos y no infinitos. Lo estaba diciendo al revés. Y el pensar que nunca nos va a llegar ese momento, pues también nos hace estar como muy a la ligera en cuanto a nuestra vida. Al momento que tú empiezas a trabajar el tema de la muerte, de verdad, en automático te haces responsable de la vida. Entonces, es sumamente importante sabernos que un día nos vamos a ir, y entonces lo único que tenemos es este momento, aquí y ahora, y tenemos que aprovecharlo y disfrutarlo al máximo. Sí, y es impresionante en estos tres tipos de muertes devastadoras que abordas, cómo están presentes esos introyectos. Cuando mencionabas lo del duelo de género, podemos observar cómo cada persona que está viviendo un duelo, como le decías, lo va a manifestar de manera distinta, pero están implícitas ahí esas creencias con las que ya viene, y que a lo mejor de pronto por ahí hay una que dice que la muerte no se llora, que hay que seguir trabajando porque no necesitamos un tiempo para permitirnos este proceso. Es impresionante todas las creencias, y justo ese de la propia muerte me gustó mucho, Claudia, y qué bueno que lo mencionas, Flavio, porque exacto, es como la piedra angular. Si yo, Gaby, tengo presente que me voy a morir, incluso el llegar a planear qué va a pasar cuando yo me muera, se me hizo tan bonito lo que escribiste, que es un acto de amor también para las otras personas, y Claro. cómo puede ayudar al duelo de los que se quedan el saber que se hizo la voluntad. Eso me parece muy significativo para el proceso de duelo, y no entrar en este caos de qué hacemos, pero es que dijo que no quería que estar en tal lugar, pero lo vamos a poner ahí, y todas esas confusiones que de pronto empiezan a llegar por no tenerlo tan claro. Y, y me hizo pensar en una tía que quiero mucho, y que ella desde hace muchos años dijo, yo ya tengo todo organizado, ya tengo en dónde quiero estar, ya lo tengo pagado, escogí el nicho que yo quería viendo hacia un vitral hermoso, va a hacer esto y esto, con mi casa ya está todo organizado, y se ve tan en paz. Afortunadamente en este momento está muy sana de salud, pero vemos cómo ella ya lo asumió desde hace mucho tiempo, y eso se me hace muy importante justo para poder ser agentes de cambio en el tema de la muerte. El asumir que todos, por el simple hecho de que estamos vivos, nos vamos a morir, y cómo queremos vivir nuestra vida, pensando en somos infinitos o somos finitos. Así es. Fíjate qué belleza lo que nos estás haciendo favor de compartir de tu tía, porque ese es el verdadero amor hacia ti y hacia la familia. ¿Por qué hacia mí? Porque me estoy haciendo responsable de la vida y de la muerte. Y entonces dejo todo listo, todo acomodadito,
Y ahí estoy demostrando un gran amor hacia la familia, porque si dejando todo en orden, de verdad, a veces hay muchos problemas en las familias, se desintegran, se separan por la ambición de, o sea, no entiendo eso, por qué quererte quedar con algo que tú no lo hiciste, ¿no? Y que tienes que respetar. Entonces, al momento de dejar todo así, el ABC de cómo quieres que se lleve todo tu proceso de partida, de verdad les permites a ellos vivir un duelo sin preocupaciones, sin peleas, sin correderas, ¿no? Porque empiezan a correr, se quiebran la cabeza, qué hubiera querido, qué no hubiera querido, hay disputas, repito, peleas. Entonces, de verdad, es un gran muestra de amor hacia la familia, que dejes todo en calma para que tú vivas mi última morada, mi última despedida en calma, en tranquilidad, y posteriormente vivas tu duelo de la misma manera, en calma. Y esto quiso la tía de verdad, que todos nos hiciéramos responsables de la vida y de nuestra muerte, sería estupendo. También hay personas que dicen, ay, yo no hago nada. De verdad, yo lo he escuchado. No, yo no hay que se hagan bolas ellos. Yo no tengo dinero para ir a pagar mi propio velatorio, hay que se hagan bolas ellos. Híjole, de verdad, yo dentro de mí, tú lo sabes también como terapeuta, sí, manejamos una ética, un profesionalismo, pero no dejamos de ser seres humanos y sentimos, ¿no? A veces, que es una mínima, porque imagínate estar sintiendo y con cada paciente sería una locura, ¿no? Pero sentimos y a mí me da todavía enojo, me da una cierta molestia estar escuchando hablar a esta persona porque digo, qué egoísta. Esta persona no ama a su familia, esta persona ni a él mismo ni a ella misma se respeta. Entonces, bueno, obviamente todo esta plática, estos libros que siguen surgiendo, mi libro, pues esta es esta finalidad, ¿no? Cambiar esa mentalidad tan antigua que ya no cabe, de verdad, ya no cabe en esta nueva modalidad de vida que estamos viendo. Nunca ha cabido, pero ahorita menos. Claro, con la información al alcance de nuestras manos como la tenemos en este momento, entiendo perfectamente, no cabe No ya. cabe. Y lo que me gusta mucho también es esta perspectiva de la tanatología, perdón, que muchas personas todavía hasta, creo que puedo asegurar que hasta este momento lo ven como una ayuda para una persona que está a punto de morir. Y vemos que va más allá. Yo lo veo también como la prevención en el sentido de esto puede pasar y nos podemos preparar de esta forma. ¿Cómo nos vamos a preparar? Asumiendo que va a haber pérdidas. Y ya desde ahí, o sea, ya no tenemos que llegar al punto de, hay una enfermedad terminal, entonces vamos a ayudarle al bien morir, no, sino desde el bien vivir, asumiendo que va a haber estas pérdidas. Se me hace una postura muy interesante y que necesitamos que más personas lo sepan para poder cambiar un poco estas creencias, Claudia. Sí, y fíjate que esto que estás mencionando también lo abarca la educación, ¿no? Estamos hablando de introducir a nuestros niños desde temprana edad a estos temas para que crezcan viéndolo con esta normalidad y que tengan esta capacidad para enfrentar estos cambios que también ahí entra esta prevención que tú estás hablando, o sea, ¿por qué dejarlo, te repito, hasta que ya tenemos, como se dice, el agua en el cuello y a correr? No, o sea, de verdad, es educación. Totalmente esto es educación. Y en tantos temas como las emociones, incluso pienso en este momento, cuando mencionas la educación, la sexualidad, como Sí, muchos sí. temas los vamos posponiendo hasta que ya los tenemos ahí y si lo hiciéramos de una forma preventiva, educando desde pequeños, creo que sería todo muy distinto.
Sería otro mundo, así de fácil. Y estaríamos hablando de otro mundo. Así es. Ay, Claudia, de verdad que valoro mucho que hayas escrito este libro. Gracias. Es un gran recurso. Como te digo, creo que papás, maestros, personas en general lo podemos utilizar como esta guía práctica y pues ojalá que que se puedan dar la oportunidad de adquirirlo. Así es, te agradezco mucho, también fue un gusto, Flavio, gracias por la oportunidad. Y bien lo dijiste, Gaby, aun cuando el título es Tanatología para Padres, este libro va dirigido a toda persona que esté como interesada en cambiar y modificar estas percepciones. Sí, lo he dicho y lo seguiré diciendo, somos una sociedad educativa y entonces en cualquier momento, aun cuando no sea madre o no sea padre, puedo yo aplicar todos estos conocimientos que vienen en esta guía práctica. Definitivamente. Y pues muchísimas gracias a las dos. La verdad es que es de esas pláticas que uno saborea porque son temas tan importantes de hablar, no solamente con los más pequeños, sino en general con la sociedad, con todo lo que nos comentan. Y pues a mí lo único que me queda es recomendar nuevamente que ya adquieran Tanatología para Padres. Está en formato físico, en ebook, lo pueden encontrar en Amazon, en Sanborns, en Gandhi, en El Sótano, ahora sí que en las librerías más grandes del país y también lo pueden adquirir en nuestra página de internet que es terradelibros.com. Ahí van a poder ver este y otros libros de Editorial Terracota y sello Pax. Lo único que me queda decirles nuevamente, agradecerles a ti, Claudia, a ti, Gaby. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos como @librospax en Facebook, Instagram y TikTok. A Gaby también síganla. Ella está como Gabriela Herrera, sí, en Instagram. Y Claudia López Morales está en Instagram también como Claudia Lop Tan. Muchísimas gracias a ambas. Gracias. Cuídense Gracias, mucho. gracias a Hasta los dos. luego. Buen día, bye Hasta bye. luego. Gusto, Gaby.